En los últimos años se percibe una inquietante tendencia en Europa. Las voces disidentes del sistema europeo parecen ser silenciadas o apartadas de la vida pública por medios judiciales, por medios administrativos. Muchos analistas advierten que instrumentos legales que pueden ser legítimos, como la lucha contra la corrupción, obviamente, pueden estar siendo utilizados selectivamente para eliminar o inhabilitar a lo que se denominarían opositores políticos. Esta sospecha cobra una fuerza determinada a raíz de la reciente inhabilitación de Marine Le Pen en Francia, hoy mismo, por malversación de fondos europeos. Mientras a la líder opositora se le impone una pena ejemplar, que no digo que no, otras figuras del establishment europeo como Christine Lagarde o Ursula von der Leyen pues se enfrentaron a acusaciones graves, en otros momentos sin recibir ningún castigo comparable. A mí el Frente Nacional francés no me representa lo más mínimo, porque su ideología se basa en el nacionalismo, en el proteccionismo económico y en un fuerte énfasis de la autoridad estatal, lo que choca con los principios que a mí me parecen mejores del libre mercado, la libertad individual, un Estado mínimo. Marine Le Pen habla de políticas intervencionistas como restricciones al comercio internacional, al movimiento de personas. Además, tiene un discurso que prioriza la identidad nacional sobre las libertades individuales y por eso se aleja de los valores de apertura, descentralización, aspectos que a mí sí me representarían. Pero una cosa no quita la otra. Quien era la favorita para convertirse en la primera presidenta de Francia, junto a otras acciones similares en otros países de Europa o a los propios cordones sanitarios que hay por todas partes, pues van cayendo poco a poco frente a una apisonadora legal, incluso alegal a veces, del propio sistema europeo. No te vayas, que vamos a explorarlo, contrastando casos emblemáticos y reflexionando sobre la rendición de cuentas desigual que hay en la Unión Europea. También analizaremos las reacciones en Francia y los peligros sociales que conlleva esa dinámica en un país ya bastante tensionado por múltiples crisis internas. Quédate, que lo de hoy también te interesa. El caso de Marine Le Pen estalló esta mañana como un terremoto en la política francesa. La diputada líder del partido opositor, Agrupación Nacional, antes Frente Nacional, fue condenada hoy mismo por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo relacionados con empleos ficticios de asistentes parlamentarios en su partido. La sentencia ha sido particularmente severa: 4 años de prisión, 2 de ellos firmes, aunque los va a cumplir con detención domiciliaria y con brazalete electrónico, como le pasó a Nicolas Sarkozy, una multa de 100.000 euros y 5 años de inhabilitación para cargo público que se tiene que ejecutar de forma inmediata. Esto último implica que Le Pen, de 56 años, pues ya no podrá presentarse a ningún cargo durante un lustro, y eso compromete su posible candidatura a las presidenciales de 2027. Es obvio. El tribunal destaca el rol central de Le Pen en eso que ha sucedido, cuando era eurodiputada en 2004 y en 2017. Entre ambos años. Es el sistema que dice que se montó para desviar dinero del Parlamento Europeo, por lo cual su partido se benefició de 2,9 millones de euros en una década. En otras palabras, se la encuentra culpable de malversar fondos comunitarios destinados a pagar asistentes parlamentarios que en realidad trabajaban para el partido y no para labores legislativas. Una novedad. Desde luego nadie está por encima de la ley y la lucha contra la corrupción política es esencial en democracia. Cierto, la propia Le Pen años atrás ya había exigido dureza contra políticos corruptos. No sé, irónicamente en 2013 ella misma propuso la inegibilidad a vida para los cargos condenados por malversación de fondos públicos. Ahora es ella quien va a sufrir una inhabilitación inmediata bajo esa ley de moralización de la vida pública aprobada en 2017. La presidenta del tribunal, que la ha sentenciado, ha subrayado que esta pena vela porque los elegidos, como todos los justiciables, no gocen de un régimen a favor, y recalca el objetivo de esta sentencia, que no era juzgar ideas políticas sino hechos delictivos. En suma, desde la versión oficial, la justicia actúa por el imperio de la ley y la defensa del Estado de Derecho, el principio de que las normas se apliquen igual a todos, sin privilegios, en un caso de uso indebido de fondos europeos. Eso es lo que sabemos. Sin embargo, la contundencia de la condena a quien es la principal voz opositora del país, pues hombre, desata un cierto debate
y sospechas sobre si estamos ante un caso de justicia ejemplar o una purga política. Marine Le Pen no es una política cualquiera, ¿eh? Su discurso euroescéptico y contrario al sistema la ha colocado como una de las figuras más incómodas para la élite política europea. Y de hecho, encuestas recientes la sitúan ampliamente en cabeza de las intenciones de voto en la primera vuelta ya para 2027. Su partido ganó las elecciones europeas de 2019 y lidera los sondeos, de hecho los ganó en 2024, las elecciones, con 1/3 de los votos proyectados antes de la segunda vuelta. Y con ese panorama, su inhabilitación inmediata, pues, provoca suspicacias. ¿Es casual?, se preguntan sus partidarios, que justo ahora que se amenaza la posibilidad de que llegue al poder se le imponga una pena que le aparta de la contienda. O como comentó irónicamente su sobrina, la diputada Marion Maréchal, la única culpabilidad de Marine Le Pen es que estaba llevando a nuestro partido hacia la victoria. Para muchos simpatizantes, la sensación ahora mismo de los simpatizantes del Frente Nacional es que le han tendido una trampa, o que se ha usado un proceso por corrupción real para neutralizar políticamente a quien desafía el status quo. No lo sé. En este sentido se habla de lawfare, un concepto originado en América Latina, por cierto, que se refiere a la posibilidad de judicializar la política, es decir, a emplear los tribunales como arma contra adversarios políticos. Esto se ha escuchado mucho aquí en España. El caso de Le Pen no se analiza en el vacío. Resulta inevitable compararlo, como os decía, con el tratamiento que ha recibido o que han recibido otras figuras del ámbito europeo cuando ellas mismas se enfrentaron a ese tipo de acusaciones, incluso graves. Hay dos nombres que aparecen, Christine Lagarde y Ursula von der Leyen. A diferencia de Le Pen, una outsider crítica del sistema, tanto Lagarde como von der Leyen son referentes del establishment europeo. La primera, exministra francesa y actual presidenta del Banco Central Europeo, y la segunda, exministra alemana y actual presidenta de la Comisión Europea. Sus trayectorias judiciales, pues hombre, ofrecen un contraste interesante. Christine Lagarde fue juzgada en Francia por un escándalo de fondos públicos, y es la presidenta del Banco Central Europeo, muchísimo mayor en volumen que el atribuido a Le Pen. Cuando era ministra de Finanzas en Francia, entre el 2007 y el 2011, Lagarde aprobó un controvertido arbitraje que otorgó 400 millones de euros del erario público al empresario Bernard Tapie, en lo que posteriormente se consideró un abuso de fondos públicos. En diciembre de 2016, un tribunal especial la declaró culpable de negligencia por no haber impedido ese despilfarro de dinero estatal. ¿Consecuencias? Paradójicamente, ninguna pena efectiva. Lagarde fue hallada culpable, pero quedó exenta de castigo. Ni multa, ni cárcel, ni antecedentes penales, nada. Los jueces, reconociendo su falta, argumentaron circunstancias atenuantes. Su dedicación a la crisis financiera de 2008 y su buena reputación internacional sirvieron para no imponerle ninguna sanción. De hecho, lejos de ser inhabilitada, Lagarde conservó su posición de directora del Fondo Monetario Internacional y recibió el respaldo pleno de la élite internacional que elogió su liderazgo. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, escribió George Orwell en La rebelión de la granja. Y en la granja de la política europea parece que algunos poderosos reciben indulgencia donde otros obtienen mano dura. Lagarde, pese a una condena simbólica, continuó ascendiendo y hoy pues maneja la política monetaria europea, para bien o para mal, lo que contrasta con esa marginación total que le aplica hoy la justicia francesa a Le Pen. Otro caso es Ursula von der Leyen. Antes de presidir la Comisión Europea, von der Leyen fue ministra de Defensa en Alemania entre el 2013 y 2019 y estuvo envuelta en un sonado escándalo por la adjudicación irregular de contratos millonarios a consultores externos, muchos vinculados a su círculo personal. Una comisión investigadora del Parlamento alemán detectó falta de controles, posibles amiguismos en todos esos contratos. Pues bien, durante la investigación ocurrieron coincidencias afortunadas para Úrsula. Los datos de 2 teléfonos móviles oficiales que ella había usado fueron borrados por completo. ¿No suena? Eliminando potenciales pruebas comprometedoras. La indignación en aquel momento cundió entre los parlamentarios, se hablaba de obstrucción a la justicia y bla bla bla, en alemán. Pero finalmente von der Leyen negó tener responsabilidad directa en las irregularidades y no se le imputó ningún delito. No había teléfonos, no había datos, no había conversaciones, no había nada. De hecho, terminó siendo exonerada de cualquier responsabilidad en la mala gestión de esos contratos. Posteriormente, tuvo otro episodio que también puso en entredicho cierta transparencia. Ya como jefa de la Comisión Europea, se negó a publicar los mensajes de texto que intercambió con el CEO de Pfizer,
durante las negociaciones de las vacunas y bla bla bla, lo que llevó a la defensora del pueblo de la Unión Europea a acusar formalmente a la Comisión de mala administración por ocultar información de interés público. Pero de esto ya no se habla, ¿verdad? Aún así, von der Leyen no se enfrentó tampoco a ninguna consecuencia y continuó en su cargo sin impedimentos e incluso suena ahora mismo como la que se va a quedar toda la vida. No sé. Estos casos plantean, yo diría que preguntas incómodas, ¿no? ¿Por qué una dirigente antisistema es apartada de la política con celeridad, como está pasando en muchos ámbitos, mientras figuras prosistema conservan sus carreras tras escándalos de magnitud? ¿Por qué se bloquean algunos contenidos? ¿Por qué se callan o se les cataloga de fake, de bulos, a muchas cosas, y a otras se les deja sin decir nada? El rigor de las sanciones aquí es notorio. Para algunos observadores, hoy hay opiniones por todas partes, algunas son muy raras, por cierto, y algunos se apuntan al carro. Esto lo que alimenta es la percepción de un doble rasero. La vara de la justicia mide distinto según el sujeto. En castellano, pareciera que si desafías al orden establecido puede caer sobre ti todo el peso de la ley. Si eres pilar de ese orden, tal vez no. Es decir, tendrás un trato más benigno. Ese fenómeno erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y recuerda a la célebre máxima de Montesquieu. La injusticia hecha a uno solo, es una amenaza dirigida a todos. Cuando los ciudadanos perciben injusticia o favoritismos en los procesos judiciales, todo el edificio del Estado de Derecho se resiente. En este caso de Europa, de Francia, de quien sea. Hasta ahora, por eso hemos visto cómo un fallo judicial puede interpretarse de maneras opuestas según la afinidad política y cómo se percibe un posible doble rasero en la rendición de cuentas. Pero lo que viene ahora podría ser más preocupante. ¿Qué pasaría si esta sensación de injusticia selectiva prende mecha en una sociedad ya muy tensionada por diversos problemas sociales, económicos, de presión, de opinión? Es hora de cambiar el foco, tal vez. De la élite a los tribunales. Pasemos ahora a mirar la calle y a la realidad cotidiana que tiene Francia, donde laten riesgos latentes que podrían avivarse bajo este clima de polarización. La sociedad francesa de 2025 se enfrenta a múltiples problemas estructurales que han ido minando la cohesión social y la confianza en el futuro. A continuación, yo os voy a enumerar algunos de esos desafíos más apremiantes que, combinados con la crisis política actual, suponen un caldo de cultivo explosivo para eventuales levantamientos civiles o estallidos de ira colectiva que podrían reproducirse como hace apenas 1 o 2 años. 1. El desempleo juvenil es persistente, porque a pesar de cierta mejora económica general, el paro entre los jóvenes sigue siendo de casi el 18%, muy por encima de la media nacional. Esa falta de oportunidades para los menores de 25 años, muchos de ellos nini, esos que ni estudian ni trabajan, genera frustración y sensación de futuro robado. Es una generación que se siente excluida del progreso, en una generación propensa también a la protesta radical. La precariedad juvenil, situación en la que los jóvenes no logran inserción laboral estable ni expectativas de mejora, alimenta su descontento. Hay un segundo punto, la inflación y el malestar económico. Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, Francia sufrió una subida de precios muy significativa. Aunque en 2024 y en 2025 pues se ha ido moderando sobre el 2%, pero el costo de la vida acumulado supone un alza que ha golpeado duramente al poder adquisitivo de los franceses, sobre todo en alimentos, energía, vivienda. Hay encuestas que dicen que el 70% de los franceses percibe ahora que sus condiciones de vida empeoran cada vez más día a día y que más de la mitad tiene ya dificultades para llegar a final de mes. En Francia. Este malestar económico generalizado aviva el resentimiento hacia las élites, que se les acusa de vivir ajenas a estas penurias y hace incluso chispa para detonar protestas como ya ocurrió la de los chalecos amarillos en 2018 o las que se produjeron hace apenas 2 años también en las calles, por cualquier razón, no voy a entrar en ello. Aquí el concepto sería la desigualdad económica, como una brecha creciente entre áreas urbanas prósperas, periferias empobrecidas, todo eso erosiona la cohesión social. Un tercer punto serían los disturbios en los suburbios y la exclusión social, lo que se llaman las banlieues, barrios periféricos de las grandes ciudades con alta población inmigrante y de origen también inmigrante. Han sido escenario ya de graves disturbios en repetidas ocasiones, 2005, 2017 y, como os decía, la de 2023. De hecho, en junio de 2023, la muerte de Nahel, un joven de 17 años abatido por un policía durante un control de tráfico, no voy a entrar en juzgar ese momento, ya se habló, desató una ola de protestas y disturbios en toda Francia durante una semana con más de 4.000 detenidos, un montón de daños. Todos esos estallidos de violencia urbana
no fueron rabietas, fueron cosas mucho más complejas, hechos profundos, con una pobreza crónica, el hacinamiento, el desempleo, la falta de movilidad social en esos suburbios y todo lo que supone, generó que muchos jóvenes de origen inmigrante aprovecharan la circunstancia y no tenían nada que perder. La cólera acumulada estalló de una manera tal vez excesiva, incluso injustificada en algunos casos, y la exclusión social, un proceso por el cual las comunidades enteras quedan al margen del bienestar general, explotaron y generaron resentimiento y a veces, como fue el caso, generaron violencia. Ahora incluso hay quien dice que eso va a pasar del otro lado. Hay tensiones identitarias y culturales porque Francia vive una latente tensión identitaria. Por un lado se enorgullece de su laicismo y de sus valores republicanos universales, pero por otro lidia con desafíos de integración de minorías, especialmente musulmanas, y con el auge de discursos nacionalistas se generan tensiones añadidas. Atentados terroristas islamistas en suelo francés en 2015, 2016, 2020, pues alimentaron esa sospecha, el miedo, y encima, pues además luego tienes que la extrema derecha puede difundir todo tipo de teorías, como el gran reemplazo, que no digo que pueda ser o no, no entro, pero que al final lo que hacen es generar, como muestran las encuestas, que hay una cierta hostilidad entre la inmigración hacia los franceses de origen y de los franceses hacia los de origen migratorio. Por ejemplo, el tema del velo islámico, los refugiados, el multiculturalismo, todo eso está ahí. La polarización cultural, una división de la sociedad en campos opuestos sobre valores fundamentales, pues dificulta siempre el diálogo y se traduce en brotes de intolerancia, choques, agresiones a minorías, todo lo que os podáis imaginar y sabemos. Hay un último punto, la violencia urbana y la sensación de inseguridad. Está vinculado al anterior y existe una percepción de que Francia vive una espiral de violencia urbana, una percepción o una realidad, si vas por allí. Desde actos de delincuencia común hasta violencia de protesta, incluso también vinculado a las banlieues, a grupos sociales, marginales y no tanto. Y aunque las estadísticas de criminalidad no muestran esos incrementos dramáticos en esos elementos, sí que hay una sensación de inseguridad muy alta. De hecho, algunos sectores políticos pueden hablar de ello, capitalizarlo para pedir más mano dura. Otros dicen que no es tan grave. Al final lo que genera es eso, es un enfrentamiento entre una visión de protección del país y una visión de que tienen derecho a cosas que a lo mejor no tienen tantos. Pero bueno, eso es una cuestión a analizar en otro momento. Quizá el ingrediente más corrosivo del momento francés es la enorme desconfianza hacia la clase política y lo de hoy, para unos, es un escalón más. Hay estudios recientes que dibujan un país, Francia, que ha perdido la confianza en sus políticos y en sus instituciones. El descontento ciudadano es masivo. Más de la mitad de los encuestados declara que está enfadado con la situación general y que apenas un 3% dice estar satisfecho, tranquilo con cómo está ahora mismo la política en Francia, después de promesas incumplidas, escándalos de corrupción de todos los partidos y la sensación de que gobierne quien gobierne nada va a cambiar para la gente común, que el contrato de confianza se está rompiendo. Solo 1 de cada 10 votantes del partido gubernamental ahora, el que manda, se dice satisfecho con el rumbo del país. Además, los franceses perciben estancamiento. El 73% cree que Francia va a peor. Y ese cinismo generalizado se traduce en abstención electoral, voto de protesta, de ahí el auge de los extremos, tanto Le Pen, Mélenchon, y en una predisposición a las protestas espontáneas. La desafección política, la desconexión emocional y la práctica entre la ciudadanía y sus representantes que se ha roto, marca la apatía, la ira hacia los políticos, en todo su conjunto. Hay un agotamiento institucional y una crisis de gobernabilidad que podríamos ver en otros países. Ahí la Quinta República Francesa se encuentra en una situación inédita de crisis política e institucional. Emmanuel Macron, tras las elecciones legislativas del 22, perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y quedó en un gobierno en minoría, dependiendo de pactos frágiles, y ahora todavía está peor la cosa, ¿no? En 2023 aprobó una impopular reforma de las pensiones mediante un recurso constitucional, el artículo 49.3, que evitó el voto parlamentario y desató huelgas, protestas masivas. En 2024 el gobierno, que para entonces encabezaba el primer ministro Michel Barnier, en un intento de coalición amplia, cayó también por una moción de censura apoyada conjuntamente por la extrema derecha precisamente de Le Pen y la izquierda de Mélenchon, lo cual evidenciaba además una alianza inédita, fruto del rechazo común a lo que denominamos oficialismo.
Ese bloqueo político, donde el Ejecutivo no consigue mayorías estables para reformas y la oposición heterogénea se une solo para derribar proyectos, aunque no ofrezcan una alternativa unificada clara. Es básicamente síntoma de un agotamiento institucional. Se parece mucho a otros países, ¿verdad? Pues las herramientas tradicionales de la democracia en Francia chirrían. El presidencialismo fuerte de Gaulle ya no encaja bien con un sistema de partidos fragmentado, un electorado volátil. El país navega de crisis en crisis, presupuestarias, liderazgo, orden público, sin ningún viso claro de resolución, más allá de las elecciones anticipadas, experimentos de cohabitación. Te viene Jean-François Bigot y lo ponen ahí para ver si puede arreglar algo, pero el hombre tampoco, porque falta consenso, hay parálisis y un deterioro institucional en Francia muy relevante. Y no es una broma que Francia entre en parálisis, nos afecta a todos. Esos problemas interconectados crean un escenario sumamente delicado, porque Europa y Francia en particular se encuentran en una coyuntura crítica donde la legitimidad de las instituciones ahora pende de un hilo. Si la justicia no es percibida como justa, como muchos dicen hoy, y equitativa, y si los problemas reales de la gente no se abordan con urgencia, la situación degenera en caos. Hoy las democracias europeas se enfrentan a un desafío similar al que tiene un buque en una tormenta. Necesitan corregir el rumbo evitando el escollo de la injusticia selectiva a la vez que resisten el embate de la ira popular. Silenciar las voces disidentes puede parecer una forma de calmar las aguas, pero es un espejismo. Bajo la aparente calma, la presión social sigue creciendo. Francia es hoy como una olla a presión sellada por arriba. Si se bloquean todas las válvulas de escape, elecciones libres de sospecha, debates abiertos, justicia imparcial, el vapor del descontento no va a dejar de acumularse hasta que esa olla explote. Y cuando eso ocurra, la explosión va a romper el recipiente de la democracia en pedazos. Es responsabilidad de los líderes europeos recordar que la fortaleza de un sistema político se mide por su capacidad de tolerar la crítica y corregir sus injusticias. Ya lo advirtió Tocqueville. El momento más peligroso para un mal gobierno es aquel en el que intenta reformarse. Si Europa no corrige esos desequilibrios de forma genuina, corremos el riesgo de que, en nombre de la justicia, de la democracia, todo termine devorando a la propia democracia. La última palabra, como siempre, la tendrá el pueblo, nosotros. Ya sea restaurando el equilibrio por vías pacíficas o haciéndolo saber con un estruendo ensordecedor, vete tú a saber, como un trueno que despierte a quienes olvidaron que la voz del disenso es, en última instancia, la voz de la propia libertad. Seguimos.